Un cordial saludo para toda la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra tercera clase llamada La Salvación. Para todas las personas que se conectan, un fuerte saludo y vamos a darle inicio a nuestro curso de teología. Para cada persona que nos saluda en los distintos lugares, diferentes países, un fuerte abrazo de parte de su pastor Edward Romero y vamos a darle continuidad a nuestro curso. La clase se llama La Salvación. Hay algo que nos ha tenido a nosotros muy pensativos y que lo hemos escuchado muy continuamente en las iglesias. Dicen algunos pastores que una vez salvo, salvo para toda la vida. Y con la ayuda del Señor, hoy vamos a aprender que eso no es una verdad absoluta. Que tenemos que cuidar nuestra salvación. La salvación no es solamente hoy soy salvo y soy salvo para toda la vida. La salvación se debe cuidar. Vamos entonces a prestar mucho cuidado y atención a lo que vamos a conversar y lo que vamos a enseñar con la ayuda del Señor. Que el Espíritu Santo nos ilumine a través de esta clase. Entonces saquen por favor sus cuadernos, sus libretas o como le llaman en los diferentes países donde nos escuchan y vamos a tomar apuntes. Amén. El cristianismo acepta la salvación como una liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Da como resultado una vida eterna. Claramente, cuando una persona es salva, acepta al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, en ese momento ocurre una liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y la persona en ese mismo momento entra espiritualmente a ser hijo de Dios, a pertenecer al reino de Dios, a recobrar la esencia y el linaje real que Él tiene. Porque la persona debe saber que se perdió en el Edén, como dice en Génesis, que el hombre fue separado del Señor. Pero gracias al sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros, tenemos vida eterna y recobramos ese linaje real que nosotros tenemos. Esa esencia que nosotros tenemos de pertenecer al Padre. Vamos a ir rápidamente a Filipenses capítulo 1, verso 19. Dice, búsquenlo por favor en Reina Valera 1960. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí claramente nos hace entender que gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos resultado como una liberación. Claramente es una liberación que va continuamente, porque si llevas 20 años, 30 años en el mundo y hoy recibes al Señor, hay liberaciones dentro de tu espíritu, pero una liberación que tienes que ir al Padre para que Él continuamente vaya liberándote, porque tienes muchas cosas que has cargado durante muchos años y el Señor irá liberándote conforme tú te vayas acercando a Él. Amén. Vamos a vivir una eterna liberación espiritual. Claro, en este caminar con el Señor es una liberación constante que el Señor va haciendo en nuestro espíritu. Acompáñenos por favor en Hechos capítulo 16, verso 30 al 31. Ahí ustedes vayan buscando por favor Hechos, el libro de Hechos que está en el Nuevo Testamento, capítulo 16 y verso 30 al 31. Espero que estén buscando en sus Biblias o en sus celulares o en sus tablets o donde tenga la palabra del Señor. Dice aquí claramente, y sacándolos
les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia y tu casa. Porque cuando nosotros somos salvos, por causa de nosotros creer, está esa promesa del Señor, que nuestra casa también será salva. Es muy importante que nosotros reclamemos esa palabra y esa promesa que el Señor nos hizo a nosotros. Amén. Acompáñenme también a Mateo capítulo 19. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 19, verso 24 al 25. Cuando en la palabra del Señor, en sus Biblias, aparece impreso el texto en rojo, significa que son palabras del mismo Señor Jesucristo. Amén. Dice acá el 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí el Señor nos da a entender una pequeña enseñanza, que a veces las personas, por causa de atesorar muchas cosas en su corazón, no pueden recibir el reino del Señor. No pueden entrar en el reino que Dios tiene para cada persona, porque el Señor murió por ti y murió por mí, y para cada persona que quiera aceptarlo, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor está con un corazón dispuesto y con los brazos abiertos para que cada persona pueda acercarse a Él. Pero hay cosas que a veces el hombre atesora y que no le permiten entrar al reino del Señor, porque el Señor quiere que nosotros renunciemos a todo por causa de Él, como Él lo hizo, renunció a todo por causa de nosotros. Bajó de la condición de estar en el reino, en el cielo, en su trono, a volverse en la condición de hombre, para morir por nuestros pecados, para traernos la salvación. Y de la misma manera el Señor también demanda que nosotros tengamos esa misma actitud de poder renunciar a todo para poder seguirlo a Él. ¿De qué somos nosotros salvos? De la ira, del juicio de Dios al pecado. Acompáñenme en Romanos capítulo 5. Vamos aquí rápidamente en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, verso 9. Dice acá: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí claramente lo que le está hablando hace un instante. Seremos salvos de la ira y del juicio al pecado. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Más adelantico, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente la palabra del Señor es muy clara. El Señor no nos ha salvado ni nos ha apartado para que se descargue sobre nosotros su ira, sino el Señor quiere sobre nosotros descargar bendición, abrir las ventanas del cielo para que nosotros seamos sobreabundantes espiritualmente, financieramente, en todas nuestras áreas, emocionalmente. Son áreas que el hombre tiene que ser llenadas.
por el Señor. Porque antes de conocer al Señor, muchas áreas fueron atrapadas por Satanás. Como nuestra alma fue tomada por él y hizo con ella lo que quiso. Nuestras finanzas, nuestras emociones y muchas cosas que fueron atrapadas por el enemigo. Pero el Señor nos salva para que cada área de nuestra vida sea entregada al Señor y que con Él trabajemos juntos para que cada área sea establecida en el reino de Dios. Es muy importante que seamos establecidos en el reino del Señor, porque de allí venimos. Amén. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo 6, verso 23. Un poquito más atrás. Romanos capítulo 6, verso 23. Espero que estén buscando. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando una persona comete pecado, su espíritu y lo que Dios ha sembrado en nosotros queda estancado y muere. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. Ahí lo dice su palabra. Dios quiere que nuestro espíritu esté siempre alegre, conectado a su Espíritu Santo, para que nosotros estemos regocijados en Él. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos ese gozo de su salvación, como le dice su palabra. Es muy importante que nosotros recobremos ese gozo de la salvación del Señor. Que ese primer amor renazca nuevamente y cuidemos nuestra salvación. Amén. ¿Quién nos puede salvar? Vamos a Juan capítulo 3, verso 17. Juan capítulo 3, verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra del Señor es muy clara. Dice aquí el 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El Señor siempre a nosotros nos va a querer corregir porque tiene grandes bendiciones para nosotros. Pero si nuestro espíritu está cargado todavía de cosas del mundo, no va a poder ingresar en nuestro espíritu y en nuestro ser las cosas que el Señor tiene. Es como un vaso cuando está lleno. Si está lleno hasta la punta del vaso, no va a poder ingresar más líquido sobre él. Igual, si nosotros estamos llenos de tantas cosas del mundo, pues no va a poder ingresar cosas del Señor, porque no hay espacio. Debemos ser libres de muchas cosas del pasado para empezar a vivir la salvación con el Señor, para vivir el gozo con el Señor. Amén. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros tenemos la redención, la justificación y el perdón de los pecados, porque el Señor tiene riquezas en su gracia. El Señor lo único que quiere a nosotros es brindarnos el perdón, justificarnos, bendecirnos, para que nosotros seamos realmente personas llenas de Él, que se note la diferencia entre el pueblo de Dios y las personas que no han querido aceptar su bendición, su salvación, su perdón.
Amén. Espero que les esté quedando muy claro lo que se quiere compartir aquí con esta enseñanza. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versos 5 y 8. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor por su gracia nos salvó. No porque nosotros seamos personas intachables, personas que andemos rectas delante de Dios. No podemos decir, nosotros en el mundo éramos muy limpios, muy santos, blancas palomas, y el Señor vio mi condición tan buena que era, que dijo, este me sirve para mi reino. No, las cosas no son así. Nosotros éramos personas separadas de Dios, personas que íbamos directamente al infierno, al juicio de Dios, personas que no teníamos vida espiritual, estábamos muertos espiritualmente, y gracias al sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, somos salvos, pero es por gracia de Él, no por justificarnos nosotros por nuestros actos. Dice acá claramente en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si tú no tienes fe, no vas a creer que tienes la salvación del Señor. El Señor es el que pone la fe en nosotros. Pero para que esa fe se mantenga sólida y firme en nosotros, debemos estar completamente pegados al Señor. ¿Y cómo uno se acerca al Señor? Por la oración, por el ayuno, por el congregarme con los hermanos en el templo, porque la iglesia somos nosotros, no un templo. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. A Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo llegó aquí en forma de hombre acá a la tierra, se le dio un nombre que es por encima de todos los nombres de los humanos. Por eso cuando tú hablas en nombre de Jesucristo, es un nombre que es una autoridad espiritual y humana. Aún los demonios tiemblan cuando se nombra el nombre de Jesucristo. Es un nombre con mucha autoridad. Pero sobre ese nombre es que nosotros somos salvos. Con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, debemos aprovechar esa salvación que el Señor hizo. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Vamos a Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos completamente sellados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros y es el que nos hace a nosotros sentir cuando estamos fallándole a Dios. Acompáñeme en Romanos capítulo 1, verso 16.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sabemos de que los apóstoles llevaron la palabra hasta lo último, pero debemos saber que gracias a esa revelación que tuvieron, también nosotros fuimos salvos. Primeramente los judíos y después todos nosotros. Pero espiritualmente nosotros hacemos parte del reino del Señor. Pero debemos creer y tener fe. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos tener que arrepentimiento, para que nuestros pecados sean que borrados. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas con tu corazón de que recibes al Señor, pero con tu corazón totalmente tienes fe y crees que lo que estás diciendo con tu boca es cierto, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y todos tus pecados han sido borrados completamente. Y empiezas tú a vivir una nueva condición en el Señor, a ser hijo de Dios. Ya no más creación de Dios, sino hijo de Dios. Es muy importante tener eso presente. Y sabemos de que es gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero acompáñenme aquí rápidamente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32. En el verso 31 y 33. Dice, Éxodo capítulo 32, verso 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí nos damos cuenta de cuando el pueblo de Dios cometió grandes pecados, Moisés fue a pedir que los disculpara, que no matara a todo el pueblo, que no cayera su ira sobre todo el pueblo. Y si no era posible, entonces que borrara el nombre de Moisés del libro que había escrito el Señor. Y ese es el libro de la vida. Pero el Señor dijo, no te podré borrar, porque solo borro los que pecan contra mí. Ahí nos damos cuenta que una vez salvo, para siempre salvo, es una falsedad. Porque nos damos cuenta de que una persona falla delante de la presencia de Dios, corre el peligro de que sea borrado del libro de la vida. Por eso debemos cuidarnos en integridad y constantemente tener comunión con la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Tener fe de que estamos hablándole al Señor y que estamos haciendo realmente arrepentidos de corazón. Porque la salvación se puede perder, como les he dicho. Y está escrito en la palabra del Señor. Pueden mirarlos ustedes ahí en la palabra del Señor. Vamos a ir también a Ezequiel capítulo 3.
aquí en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3, verso 20. Claramente vamos aquí. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí nos damos cuenta claramente de que nosotros como hijos de Dios, como personas ya maduras en el Evangelio, a las personas que empiezan a caminar en el camino del Señor, debemos nosotros corregirlos, porque el Señor sabe que hay personas que hacen las cosas por ignorancia, no porque tengan conciencia de lo que están haciendo, sino porque son personas que están empezando a caminar en el Señor. El Señor demandará sobre nosotros que los corrijamos con amor, pero con la palabra. Porque si no, esa persona llegara a fallar delante de la presencia de Dios y nosotros nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y no los corregimos, la sangre de esa persona va a ser demandada sobre nosotros. Es muy importante que nosotros los corrijamos. Por eso es importante este curso que estamos brindando, porque nosotros sabemos de que hay personas que aman al Señor con todo su corazón, pero a veces cometen errores por ignorancia. No porque ellos lo quieran hacer, sino porque hay ignorancia a veces en las cosas del Señor. Si tú me escuchas ya muchos años en el Evangelio, este curso lo puedes escuchar y meditar y compartirlo también a las personas. Porque la palabra es para que corra la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 24, verso 11. Mateo capítulo 24, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí nos damos cuenta de eso. Cuando empieza ahorita en los últimos tiempos a haber mucha maldad, a levantarse tanto el pecado, es momento de que los hijos de Dios comencemos a buscar al Señor de una manera radical, de una manera sincera y verdadera, para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y compartirles a las personas estas verdades, para que las personas se den cuenta que no es una vez salvo, para siempre salvo, sino decirles que esto es una comunión con el Señor diaria, que es un buscar diario y es vivir una vida recta y digna delante de su presencia. Es muy importante que nosotros sepamos de que el amor de muchos se va a enfriar. Van a decir: yo quiero regresar nuevamente al mundo porque el Señor no vino, porque no se cumplió la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos, como personas maduras en el Evangelio, compartirles del amor al Señor, instarlos a que perseveren en la fe, motivarlos con nuestro testimonio para que sepan ellos de que el Señor existe. Y al hacer eso, el Señor nos va a bendecir mucho, porque debemos motivarnos unos a otros en compartir la palabra, en animarnos. El Espíritu obrará en nosotros y llevaremos una palabra de punta de lanza para aquellas personas que empiezan a flaquearse en el amor en el Señor. Vamos rápidamente y con esto vamos a terminar en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí nos damos cuenta que en los últimos tiempos se van a levantar personas que van a querer explicar la palabra del Señor, pero al acomodo del mundo, para que todas las personas se sientan tan
felices y tan contentas de poder hacer todo lo que ellos quieran. El Evangelio no es prohibición de cosas. El Evangelio es vivir una vida de acuerdo al reino de Dios. Es vivir la palabra de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a lo que el Señor plasmó y estableció en su palabra. Es muy importante que nosotros nos acerquemos al Señor. Y aunque vengan momentos difíciles y momentos de lucha y de prueba, seamos nosotros resistiendo esta batalla de la fe. Porque los valientes son los que arrebatan. Y tú que eres una mujer valiente, un hombre valiente, tienes que ser de testimonio en tu casa, tienes que ser de bendición, no porque te lo impongan, sino porque tú tienes que ser una persona llena de la presencia de Dios. Los bendecimos mucho y esperamos de que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Compártanla. Amén y amén. Sean bendecidos.